Así que vamos a orar y vamos a dar inicio a la clase. Bendito Dios que moras en gloria, te damos gracias, Señor, por este grande privilegio que tú nos permites de poder estar en este lugar, Señor, vía Zoom, de poder venir, Señor, a hablar de tu palabra, Padre, de estos temas tan importantes para nosotros, amado Dios. No solamente queremos conocer de tu palabra, conocer, Señor, de la lección, conocer de tu doctrina, Padre, sino que queremos ponerla en práctica. Queremos nosotros crecer espiritualmente. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos hables en esta hora. Háblanos, Señor. Danos el alimento espiritual que necesita nuestra alma. Danos el alimento que necesitamos nosotros para seguir día a día, Señor. Las fuerzas espirituales, Señor. Padre, la revelación de tu palabra queremos en esta hora que venga directamente de ti, Señor. Quita toda confusión. Quita todo espíritu, Señor. Reprendemos y sometemos todo espíritu que se levanta en contra de la verdad, amado Dios. Y queremos, Padre, que haya libertad para hablar de tu verdad. Bendito Dios, que a través de la lección podamos alabar tu nombre, bendecir tu nombre, Señor, con nuestros labios, Señor, con nuestro corazón, con nuestras mentes. Señor, si algo impide, Padre, que tomamos la clase, Señor, quita todo malestar, bendito Dios. Si hay enfermedad, quita toda enfermedad. Si hay cualquier tipo de situación, provee, Señor, una respuesta para esa alma, Padre, y que podamos nosotros aprender, Señor, de esta lección en esta hora. Habla a nuestro corazón, habla, Padre, a nuestra mente en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos. Amén y amén. El crecimiento del cristiano. Lección número 3. Dice en las notas Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Verso 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La Escritura nos enseña la necesidad del crecimiento espiritual en nuestras vidas. El mismo Jesús, en su condición humana, tuvo esta necesidad de crecer, cuanto más nosotros la tendremos. El crecimiento del cristiano se va dando conforme él va caminando en su vida cristiana, y esto será a través de varias etapas en su vida conforme va pasando el tiempo. Sin embargo, hay varios factores indispensables en la vida del cristiano para que su crecimiento sea fructífero, es decir, que se manifieste el fruto de su crecimiento. Por ejemplo, uno de los factores primordiales para el crecimiento del cristianismo es el establecer un tiempo diario con el Señor. Así que primero que nada, vemos que Jesús crecía y se fortalecía, dice la Biblia en Lucas 2:40, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. No tenemos en la Biblia ningún recuento, ninguna historia, ningún acto donde mencione que Jesús, cómo era su crecimiento, excepto estos que están aquí. No nos dice muchos detalles. Esas películas que sacan de que Jesús era cuando era niño y cómo lo ve actuando y todo lo que hacía cuando era niño, eso no es verdad. La Biblia no dice nada de eso. El ministerio de Jesús empezó hasta los 30 años. Así que podemos decirlo que excepto por estos pasajes que estamos viendo ahorita, no vemos la niñez de Jesús ni cómo fue Jesús cuando fue joven. Lo único que dice la Biblia, dice que el niño crecía y se fortalecía, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Así que este era un tiempo de preparación para Jesús, era un tiempo donde él
podía crecer físicamente y podía crecer espiritualmente. Y luego dice el verso 52, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, Jesús tenía, cuando estaba en el cuerpo humano, cuando era un niño, por decirlo así, la Biblia cuenta de que él crecía en estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios. Él iba teniendo un crecimiento espiritual muy bueno. Nosotros hoy día, cuando nacemos, usted puede ver a una persona en el hospital, una madre que está embarazada y da luz a su bebé. Y desde ese momento que da luz a su bebé, ese bebé empieza a crecer y no hay nadie que lo pare. Si no le dan comida, puede crecer desnutrido, pero va a crecer. Si le dan mucha comida, va a crecer muy gordito, por decirlo así, pero no pueden pararlo. Esa pequeña criatura no tiene vuelta para atrás, no pueden pararle el crecimiento. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver eso en los humanos, en nosotros mismos, que éramos niños, cuando éramos niños queríamos ser adolescentes, cuando éramos adolescentes queríamos ser adultos, y ahora que nosotros somos adultos queremos volver a cuando éramos más jóvenes. Pero estamos acostumbrados a ver el crecimiento humano. Y como estamos acostumbrados a eso, entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, cuando nosotros empezamos en nuestra vida espiritual, creemos que funciona de la misma manera, que desde el momento que nacemos de nuevo, empezamos a crecer y no hay nadie que nos pare, pero eso no es así. La vida espiritual es muy, muy diferente. Aquí dice en las notas, el crecimiento del cristiano se va dando conforme él va caminando en su vida cristiana, y esto se da a través de varias etapas en su vida conforme va pasando el tiempo. En la vida cristiana, muchas personas aceptan a Cristo y quieren ya ser maduros, pero eso no es así. Tienen que pasar su vida, ¿cómo le podría decir? Tienen que pasar sus etapas, tienen que pasar su niñez espiritual. Si una persona acepta a Cristo cuando tiene 40 años, como apenas nace de nuevo en los 40 años, apenas nace en el espíritu, entonces es un bebé espiritual. Pero a veces, como tiene 40 años en la carne, quisiera crecer rápidamente en el espíritu y quiere hacer actividades, quiere hacer esto y lo otro en la iglesia, y no se puede porque no sabe de las cosas de Dios. Tiene que aprovechar su niñez espiritual, necesita la leche espiritual, y después de que madure espiritualmente va a pasar a otra etapa, y así va creciendo espiritualmente. Entonces, por lo mismo que la vida espiritual no es igual que la vida humana, que la vida humana crece uno y no hay nadie que lo pare, y la vida espiritual, si uno se estanca, no crece en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si tiene 10 años en la iglesia y no quiso crecer espiritualmente, todavía es un bebé. Quiere decir que si tiene 15 años, 20 años en la iglesia, posiblemente si no ha querido meterse en Cristo, no ha crecido y todavía es un bebé. Ahora, por otra parte, hay hermanos y hermanas que aceptan a Cristo y enseguida empiezan a meterse en la presencia de Dios, empiezan a llenarse del Espíritu Santo, empiezan a buscar la iglesia,
empiezan a leer la Biblia y en 1 o 2 años estos hermanos y hermanas ya son maduros o ya están madurando espiritualmente porque se meten mucho en la presencia de Dios. Y ahí es donde hay confusión, porque muchas personas piensan que como alguien, fulanito de tal, tiene 40 años en la iglesia, entonces piensan que ya es una persona súper madura espiritualmente. Y a veces no es así. A veces lo que nosotros pensamos que son maduros en la iglesia no lo son. Y a veces personas que no tienen mucho tiempo de aceptar a Cristo, como se han metido mucho en el Señor, han madurado grandemente. Así que les menciono esto para que empecemos nosotros a ver que es diferente el crecimiento humano al crecimiento espiritual. Si usted no se esfuerza, claro que Dios lo va a ayudar. Dios quiere que usted crezca sano, que tenga mucho, así como dice aquí de Jesús, que tenga mucho entendimiento y sabiduría, que pueda crecer tanto en su físico como en lo espiritual. Eso es lo que quiere Jesús. Cuando usted le pregunta a las madres que tienen bebés, ninguna madre le va a decir que no quiere que su hijo crezca saludable o su hija crezca saludable. Todos los padres quieren que sus hijos sean los mejores, con la mejor salud, con todo lo mejor. Cuanto más nuestro Padre Celestial, desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, nuestro Padre Celestial quiere que nosotros crezcamos fuerte espiritualmente, que seamos muy maduros, que tengamos una buena formación en el reino de Dios para poder hacer la voluntad de Dios. Así que viendo esto, entonces les puedo hacer la pregunta a cada uno de ustedes. ¿En dónde está ahorita? ¿Cuántos años tiene usted de haber nacido de nuevo? ¿Tiene 2 años? ¿Tiene 5 años? ¿Tiene 10 años? ¿Tiene 15 años? Y depende de lo que usted conteste en su cabeza, porque no estoy esperando su respuesta, pero contéstese a usted mismo. Y los años que tenga en Cristo, luego hágase la otra pregunta. ¿Es un niño espiritual o es una persona madura espiritual? Si es niño espiritual, ¿por qué no ha madurado? Y si es maduro espiritual, ¿conoce bien el evangelio o a qué le llama madurez? Entonces esas son son preguntas muy importantes que nosotros nos podemos hacer para poder autoevaluarnos o autoexaminarnos cómo estamos espiritualmente. Enseguida después de eso, vamos a dar aquí en esta clase algunos, dice aquí, en las notas, sin embargo, hay varios factores indispensables en la vida del cristiano para que su crecimiento sea fructífero. Es decir, que se manifieste el fruto de su crecimiento. O sea, su crecimiento espiritual debe de llevar frutos. Y cuando las personas ven esos frutos, entonces van a ver que usted está creciendo espiritualmente. Y luego dice aquí, por ejemplo, uno de los factores primordiales para el crecimiento del cristiano es establecer un tiempo diario con el Señor o con Jesús, como usted quiera llamarlo. Jesús es nuestro Señor. Así que una de las cosas que lo va a hacer crecer espiritualmente es establecer un tiempo con Jesús. Dice aquí en las notas, como en cualquier relación que tenga valor para usted y que vaya a crecer y desarrollarse,
La comunicación es esencial. Necesitamos hablar y escuchar al Señor para crecer espiritualmente. De esta manera, estaremos construyendo relaciones con la fuente de vida y verdad. En pocas palabras, cuando usted quiere tener una buena relación con una persona, yo puedo preguntarles a muchos de ustedes de que están aquí recibiendo esta clase, ¿cuántos me conocen personalmente? ¿Cuántos tienen confianza conmigo? Entonces, si no me conoce, ¿cuál sería la única manera de conocerme? Sería teniendo una comunicación, una relación más donde podamos hablar de nuestra persona, de quién es usted y quién soy yo. Y entonces me va a empezar a conocer. Y según el tiempo que me dé, así me va a conocer más. En pocas palabras, si usted me ve un día, si decimos, vamos a tomar un café para hablar, para poder conocernos mejor, y lo hacemos una vez al mes, entonces nos va a tomar mucho tiempo para conocernos. Pero si designamos un tiempo todos los días y decimos, bueno, hermano, hermana, a las 12 del mediodía vamos a tomarnos un café todos los días por 30 minutos. Imagínense, nosotros nos vamos a conocer bien o nos vamos hasta aburrir de estar hablándonos siempre. Con Dios es diferente, es similar, pero es diferente. Con Dios nunca nos vamos a aburrir. Y con Dios en lo similar es de que si nosotros ponemos un tiempo designado para estar con Jesucristo, entonces lo vamos a conocer mejor. Vamos a tener esa comunicación. Ya dijimos en la lección número 1, en cómo nacer de nuevo, que el hombre fue diseñado para hablar con Dios. Y que el hombre fue diseñado para escuchar a Dios. Así que usted puede hablarle a Dios, puede poner un tiempo, apartar un tiempo para tener comunión con Cristo Jesús, y puede hablarle y puede escucharle. Así que se necesita estos factores para poder tener crecimiento espiritual. Dice, durante este tiempo íntimo con el Señor, podremos recibir dirección de parte de Dios. Asimismo, nuestro ser espiritual será animado y será fortalecido y nos capacitará para vivir conforme a su voluntad, y creceremos en madurez espiritual. Segunda de Pedro 3:18, Salmos 25:14. Entonces, el comunicarse, el separar un tiempo para Jesús, para Dios, y el comunicarse con Dios, el escuchar la voz de Dios, nos guiará espiritualmente y nos dará a conocer la voluntad de Dios. Por ejemplo, si usted estamos hablando nosotros, nos reunimos y estamos hablando nosotros, y de repente sale algo, me cuenta usted lo que hizo en el trabajo y que no estuvo bien, entonces yo le podría decir, oiga hermano, oiga hermana, eso no está bien. Ya sé que está creciendo espiritualmente, pero entonces trate de evitar esas cuestiones, o trate de hacerlo mejor. Y entonces, en pocas palabras, lo estaría corrigiendo según lo que hizo en su día diario, o usted me estaría corrigiendo a mí. Por otro lado,
cuando nosotros nos comunicamos con el Señor, entonces de la misma manera el Señor nos va a empezar a revelar su voluntad. Nosotros podemos decirle al Señor: Señor, voy a trabajar en la iglesia, voy a servir en la iglesia de esto. ¿Es esta tu voluntad o quieres que sirva de una manera diferente? Entonces, en nuestra comunicación con el Señor, nosotros vamos a conocer la voluntad de Dios para con nosotros, y vamos a poder tener la dirección de Dios para con nosotros. Así que qué bonito es cuando empezamos a ponerle un tiempo a Dios. Yo sé que muchas personas están muy ocupadas. Yo sé que todos nosotros trabajamos. Yo sé que algunos tienen muchos hijos o muchas cosas que atender, pero no importa lo que nosotros hagamos, todos nosotros tenemos 24 horas. Se nos da el mismo tiempo. Así que usted puede separar de esas 24 horas un tiempo para comunicarse, para relacionarse con Cristo Jesús, para conocerlo más a Él y para conocer más su voluntad y para crecer espiritualmente. Dice: sugerencias para hacer que tu tiempo íntimo funcione. Vamos en la página número 6. Sugerencias para hacer que tu tiempo íntimo funcione. Elegir un lugar tranquilo. Este es tu tiempo para encontrarte con Dios, y por consiguiente necesitas no tener ninguna interrupción. Es mejor tener tu tiempo íntimo a solas. Mateo 6:6, a Mateo 14:23, Marcos 1:35. Así que una de las cosas que se recomienda es de que busque un lugar tranquilo para poder comunicarse con Dios, para poder orar. Si tiene muchos niños pequeños y ellos están en la sala, con sus juguetes en la sala, obviamente en la sala no va a poder tener un tiempo para comunicarse con Dios, porque los niños van a estar queriendo jugar con usted o van a hacer cualquier cosa y usted va a poner atención en lo que ellos están haciendo. Entonces debe de dedicar un tiempo tranquilo, un lugar tranquilo, un tiempo a solas con Jesús para poder conocerlo mejor, para tener un tiempo íntimo con Él y para poder oír la voz de Dios también. No solamente necesita hablarle a Dios, sino que también necesita escuchar a Dios. Yo sé que eso a veces se oye muy fuerte para algunos, porque casi no se oye que alguien diga: oh, pues yo siempre escucho la voz de Dios. O si no, se oye demasiado que ya no se cree que de verdad Dios le habla por las obras que hace esta persona. Pero Dios sí habla audiblemente. Dios habla de muchas maneras. Una de las maneras de que Dios habla es de que Dios habla audiblemente. Recuérdense que nosotros fuimos creados, capacitados para oír la voz de Dios. Dios habla audiblemente. O sea, Dios le va a hablar en una voz, lo va a oír así como me está oyendo a mí, como oye a cualquier otra persona. Dios también nos habla en nuestra mente. Dios nos habla directamente a la mente, y también Dios nos habla al corazón. Cuando yo empecé a aprender eso, me daba curiosidad, porque yo oía la voz de Dios en mi mente y luego la oía en mi corazón y podía diferenciar. Digo: wow, porque ahora está aquí en mi corazón y ahora está aquí en mi mente, y podía hacer la diferencia de las dos.
También he escuchado la voz del Señor audiblemente y también habla de otras maneras. Por ejemplo, le puede hablar a través de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios, así que debería hablarle a través de la Biblia y fue inspirada por el Espíritu Santo. Y cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, constantemente nos va a hablar el Espíritu Santo a través de la Biblia. Segunda sugerencia, Dios merece nuestro mejor tiempo. Elegir un tiempo. Sí. Una pregunta, ¿cómo diferenciar esas voces? O sea, usted dice que Dios habla audiblemente, vas a escuchar su voz. Dice que Dios habla en nuestra mente y Dios habla al corazón. ¿Cómo diferenciar que es Dios el que te habla y no tu propio pensamiento, tus propias ideas? ¿Cómo diferenciar esa voz? Sí, pues, ya le entendí a lo que quiere decir. Esa es muy buena pregunta. Fíjese que el enemigo, Satanás y los demonios no conocen nuestros pensamientos, pero nos puede hablar a nuestros pensamientos. Y una de las maneras que hace el diablo cuando habla a nuestros pensamientos, nos habla con nuestra propia voz para que nosotros pensemos que es nuestra conciencia que nos está hablando. Por ejemplo, hoy es día de ir a la iglesia. Y entonces, si venimos cansados, trabajamos, tuvimos un día pesado, hay una voz a veces que nos dice, no es importante que vayas a la iglesia, recuérdate que tú vas todos los días, tú necesitas descansar, estás cansado, Dios no se va a enojar si descansas. Y cuando oímos esa voz que suena como nuestra voz, entonces pensamos que viene de nuestra conciencia, pensamos que es de nosotros, y es el enemigo que se disfrazó de nosotros para poder hablarnos. Ahora, les cuento eso porque la manera que vamos a distinguir cuando Dios nos habla es de que Dios nos va a pedir cosas que a veces no queremos nosotros hacer. La voz de Dios es muy diferente a la del enemigo y es muy diferente a la de nuestra carne. Por ejemplo, a veces va a sentir usted el querer orar y ayunar. Yo le puedo asegurar que eso no viene de parte del enemigo, ni de los demonios, ni de parte suya, porque su cuerpo quiere comer, quiere disfrutar, quiere tener lo mejor. Eso viene únicamente de parte del Espíritu Santo. Entonces, Dios, mientras nosotros leamos la Biblia, cómo Dios hablaba, cómo los siervos de Dios escuchaban la voz de Dios, a través de ello, a través de la oración, Dios nos va a ir fortaleciendo espiritualmente y Él se va a ir revelando a nosotros y Él se va a mostrar a nosotros y va a revelar su voz y su voluntad a nosotros, que cuando nosotros lo oigamos, nosotros vamos a estar seguros de que Él es Dios. Lamentablemente no hay ¿cómo se le podría decir? Una lista que nosotros podamos checar de que, ese es Dios. Porque Dios es personal. Dios va a tratar, lo conoce a usted muy bien. Lo conoce a usted más de lo que usted se conoce a usted mismo. Entonces va a tratarlo conforme usted necesita ser tratado. Algunas personas que necesitan que los traten fuerte. No quiere decir que Dios lo vaya a regañar o lo vaya a ser agresivo con usted, sino que quiere decir que su voz va a ser firme. Y muchas veces cuando yo he escuchado la voz de Dios audiblemente, escucho la voz de Dios firme.
y clara. Uno no va a decir, bueno, pues ¿será que Dios me habló? No. Su espíritu va a empezar a comunicarse con el Señor y a poder discernir la voz de Dios, y va a ser claro para nosotros cuando Él nos hable. Pídale al Señor, órale al Señor, dígale en su oración, Dios, tú conoces que yo no escucho tu voz seguido, así que quiero escucharte y quiero que tú te reveles a mí. Quiero diferenciar cuando me hablas a mi mente, quiero diferenciar cuando me hablas a mi corazón, quiero diferenciar cuando me hablas audiblemente, quiero diferenciar cuando me hables a través de tu palabra. Así que desde hoy en adelante, Señor, yo voy a estar expectativo a lo que tú vas a hacer. Y va a ver cómo Dios se mueve. Entonces, lo único que yo le puedo decir a la pregunta de la hermana es de que el enemigo no puede decir cosas buenas, solo Dios lo puede hacer. Nuestra carne no puede asimilarse a la voz de Dios, porque nosotros somos débiles, somos muy bajos a la estatura de Dios. Entonces, cuando Dios nos hable, nosotros nos vamos a dar cuenta, porque nos está diciendo o nos está enseñando cosas que nosotros no conocemos y cosas que tienen sentido para nosotros. Así que esa es una de las maneras, hermana. Y conforme vayamos orando y apartando un tiempo con Jesús, lo vamos a poder experimentar más y más y más. Muy Así bien, gracias. Gracias, sí, hermano. Sí. Así que Dios merece nuestro mejor tiempo. Elegir un tiempo definido. Normalmente nuestros días están muy ocupados, por tanto, no busques un hueco, sino más bien construye en tu día el momento para tener el tiempo íntimo. Necesitamos dar a Dios tiempo para hablarle, Daniel 6:10, y para que Él nos hable. Así que usted está estudiando de que necesita poner un tiempo para Dios, para comunicarse, un tiempo en un lugar tranquilo, pero no se preocupe si eso no ha pasado y quiere hacer un hueco durante el día. Es decir, les voy a dar un ejemplo. Póngase que yo digo, bueno, pues como a mí me enseñaron que tengo que dedicar un tiempo para comunicarme con Dios, entonces voy a tomar todos los días a las 6 de la mañana, voy a orar. Y de repente mi día estuvo, tal vez no dormí bien, tal vez dormí muy poco, me levanté corriendo, tal vez no me sonó la alarma, cosas que pasaron y se me olvidó orar a las 6 de la mañana, por decir, nada más estoy dando un ejemplo. De repente, trabajando, ya estando en el trabajo a las 10 de la mañana, me recuerdo, no he tomado un tiempo con el Señor, así que en este momento voy a hacer un hueco y voy a tomar 5 minutos de break, ir a orar. Eso es hacer un hueco, eso no es tener un tiempo íntimo con Dios o separar un tiempo con Dios. Si a usted se le pasó la hora que quería orar, no se preocupe, trabaje bien, dígale al Señor, Señor, así trabajando, dígale al Señor, Señor, disculpa, se me pasó el tiempo, así que cuando llegue a mi casa voy a hacer otro tiempo muy bueno, unos 10 minutos, unos 5 minutos para orar, y lo voy a hacer calmado, no voy a estar corriendo, y así debe de tomarlo. Entonces no debe de preocuparse por hacer un hueco durante el día si algo le falló, porque esas son las cosas que no funcionan. A veces, tal vez, cuando una persona quiere hacer un hueco en el día para cumplir con su comunicación con Dios, a veces está estresado y le empieza a hablar a Dios nada más de su estrés y no se está concentrando en lo que dice,
y no está creyendo en lo que dice. Entonces muchas cosas pueden pasar y no queremos que eso pase. Otra sugerencia: encuentre el tiempo del día más apropiado para su estilo de vida personal. Sin embargo, se recomienda que empieces el día con un tiempo íntimo. En pocas palabras, solo usted sabe su estilo de vida. Yo antes trabajaba de noche y, y las personas me decían, escuchaba a veces a jóvenes que decían, mi tiempo más perfecto para orar a Dios es a las 11 de la noche, antes de dormirme, y yo gozo porque estoy tranquilo, ya no tengo estrés, y a veces algunos querían que yo lo hiciera, pero yo empezaba a trabajar de las 10 de la noche, entonces era cuando trabajaba de noche. Entonces para mi estilo de vida no se acoplaba ese tiempo, así que solo usted conoce su estilo de vida. Si usted entra a trabajar a las 9 de la mañana, no sé si podría levantarse a las 4 de la mañana a orar por unos 20 minutos y luego volverse a dormir. No sé cuál sería lo más adecuado para su estilo de vida, pero usted lo conoce. Usted puede hacer su propio tiempo para el Señor y debe ser apropiado a su estilo personal. Pero se recomienda que cuando empiece el día, empiece con una oración, empiece entregándoselo al Señor, empiece meditando en la palabra, empiece con una comunión, un devocional para el Señor, y eso le va a ayudar durante todo su día. Y la última sugerencia es: recuerde que la calidad de nuestro tiempo con Dios es más importante que la cantidad. Muchas personas que ya conocen muy bien a Dios o que tienen una buena comunicación con Dios pueden pasarse 1 hora, 2 horas orando como si nada. Y muchos de nosotros a veces queremos imitar eso y queremos decir, no, pues yo quiero ser como aquel predicador, aquel evangelista, aquel profeta que ora 3 horas todos los días. Entonces yo voy a hacer lo mismo. Y empieza a las 3 horas y a los 5 minutos ya se le acabó todas las palabras, ya no hay qué hacer. Entonces, la calidad es mejor que la cantidad. Si usted está empezando a comunicarse con Cristo, cuando uno es bebé, ¿cuántas palabras dicen los bebés? Casi una palabra. Y una palabra para todo. A veces dada, dice, y quiere comer, dice dada, y mira a su papá, dice dada, y mira a su mamá, dice dada, y mira los juguetes, dice dada, y solo una palabra se sabe. Pero luego va a aprender a hablar, y de repente ya no quiere dejar de hablar, y ahí está detrás de usted preguntándole cosas, y hasta lo enfada de todo lo que dice. Entonces nosotros, cuando estamos empezando nuestro tiempo de comunión con Dios, obviamente no vamos a orar 1, 2, 3 horas. Cuando yo acepté a Cristo en la iglesia donde yo empecé, ahí me dijeron, bueno, tú eres joven, ahora ya eres parte de nosotros los jóvenes, y todos nosotros los jóvenes oramos a las 9 de la noche todos los días. Así que te recomendamos que si andas en la calle como a las 9, como a las 8, te des prisa para llegar a tu casa, para que estés ahí a las 9 y te arrodilles a orar 15 minutos. Y dije, yo me lo tomé en serio, dije, wow, yo no sabía que esto se hacía así. Entonces, ni modo, tengo que hacerlo porque ya me hice miembro de la iglesia. Para mí todo era nuevo. Y empiezo a las 9 de la noche, separé mi tiempo y todo al pendiente del tiempo. Y llegan las 9, entonces me arrodillo y eran 15 minutos, pongo mi reloj, según yo,
iba a orar más de 15 minutos, pongo mi reloj enfrente y después de un minuto se me habían acabado todas las palabras. Y dije, wow, ¿cómo le hacen estos hermanos? 15 minutos. Y esos 15 minutos se me hizo eterno. Pero eso fue al empezar. Después pasaron los días. Cuando me di cuenta, ya eran 10 minutos y se me había pasado el tiempo rápido. Después, más adelante, me di cuenta que llegaban los 15 minutos y yo todavía quería seguir hablando. Entonces le decía, discúlpame, Señor, ya se acabó el tiempo, pero voy a tomar otros minutos más. Y entonces eso se va dando con la práctica. O sea, si usted quiere ser espiritual, debe practicar lo espiritual. Si quiere ser carnal, no practique lo espiritual, automáticamente va a ser carnal. Pero para lo espiritual, tiene que disciplinarse, tiene que enfocarse para poder crecer espiritualmente. Por eso esta clase del discipulado debería ser más estricta. ¿Sabe cómo debería ser la clase del discipulado? Debería ser, bueno, hermanos, todos los que quieran venir a la clase deben de estar presentes todas las clases. Y deben de estar puntuales todas las clases. ¿Por qué? Porque queremos un crecimiento. Pero yo conozco que nosotros es diferente nuestro estilo de vida y tratamos de no poner tanto así la disciplina, pero sería bueno siendo uno muy disciplinado para poder crecer espiritualmente. Y yo empecé con eso, en ese grupo, con esos 15 minutos, pero después ya no me tuvieron que decir 15 minutos. Automáticamente yo podía buscar la presencia de Dios. Entonces, a veces uno pone disciplinas para empezar su vida espiritual, pero después de eso ya no necesita la disciplina. Ya su espíritu anhela la presencia de Dios y automáticamente va a empezar a comunicarse con el Señor. Dice en las notas, la parte de abajo de la página número 6, un tiempo íntimo con Dios tiene dos partes principales. Uno es la oración y el otro la palabra de Dios. Así que vamos a ver primero la oración. La oración, esto es la comunicación bidireccional con Dios. Nosotros hablamos con Él y debemos dejar tiempo para que Él nos hable. Aquí es donde necesitamos mucho la doctrina bíblica y que lamentablemente no se nos enseña en muchas iglesias, de que nosotros debemos dejar un tiempo para que Dios nos hable. ¿Cuántas veces le han enseñado eso? Solo se nos dice orar, 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 orar. Pero ¿cuántas veces se nos ha dicho que debemos de escuchar la voz de Dios? Muchas personas dicen, sí, yo escucho la voz de Dios cuando estoy escuchando un mensaje en la radio, un mensaje en YouTube, ahí escucho la voz de Dios. Pero eso no es así. Dios nos puede hablar a través de un mensaje, claro que sí, pero no debería ser nuestra fuente para escuchar la voz de Dios. Nuestra fuente para escuchar la voz de Dios sería en todo lo que nosotros hagamos, especialmente en el tiempo de oración. Señor, yo vengo delante de tu presencia, me humillo delante de ti, le empiezo a decir todo el agradecimiento a Dios. Gracias, Señor, por este día, gracias porque me permitiste trabajar, gracias porque tengo comida, tengo ropa, tengo un lugar donde estar. Señor, gracias por todo ello. Y empieza a adorar a Dios y luego le empieza a decir, Señor, ahora yo sé que soy débil en la carne, que soy humano,
y por lo tanto necesito tu dirección. Así que quiero que tú me digas tu voluntad, cómo tú quieres que camine, qué es las cosas que tú quieres que yo mejore, si estoy haciendo algo mal en el trabajo, si estoy haciendo mal en la iglesia, qué es lo que tú quieres que cambie, si estoy mal en mi familia, si soy una mala esposa, si soy un mal esposo, si soy muy duro con mis hijos, si soy muy amoroso con mis hijos, que les tolero cualquier cosa. ¿Qué quieres que cambie? Dime, Señor. Y le empieza a dejar el tiempo para que Dios le hable, y Dios le va a empezar a hablar, le va a empezar a hablar. Al principio cuesta, pero después Dios empieza a hacerlo, y usted va conociendo la voz de Dios y va conociendo el carácter de Dios. Después de que usted conozca la voz de Dios, Dios le va a permitir que el enemigo le hable y que usted discierna la voz del enemigo, nada más para que usted tenga esa capacidad. Pero eso es cuando usted ya esté maduro. Así que la oración es una comunicación bilateral, de que yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. La oración no es para que le llevamos una lista como de mercado y Señor, te pido esto y te pido lo otro y te pido aquello y te pido y te pido y te pido. No es así. Es una comunión íntima, personal, y es bilateral, donde yo le hablo a Él y Él me habla. La oración empieza, dice, empieza tu tiempo de oración con acción de gracias y alabanza a Dios por todo lo que ha hecho por ti personalmente. Si usted no sabe orar, debería de empezar con acción de gracias y con alabanza por todo lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros personalmente. Así se debe de empezar nuestra oración. En pocas palabras, cuando nosotros oramos, nosotros no vamos a cerrar nuestros ojos y decir, Padre, te pido esto y lo otro. Esa sería la manera incorrecta. Debemos de ser agradecidos. Padre, gracias por este momento que tú me permites de estar aquí. Gracias por este día. Gracias, y empieza a agradecerle al Señor. Empieza a alabar a Dios. Alabar no necesariamente quiere decir un canto, una alabanza. Alabar a Dios puede decir, Señor, reconozco que solo tú puedes ayudarme. Eso está exaltando la grandeza de Dios, y ahí lo está alabando. Padre, reconozco que no hay Dios más que tú. Así que yo voy a adorarte a ti, porque tú eres el único Dios que existe. Reconozco que tú puedes ayudarme en mi vida personal. Reconozco que tú me creaste y que tú quieres lo mejor para mí. Así lo dice tu palabra, que tus pensamientos son de bien para mí, de prosperidad para mí. Y entonces empieza a alabar a Dios. Y así debería de empezar su oración. Si en caso no lo hace así, eso debería ser una buena práctica para que lo empiece a practicar. Otra de las cosas, confiesa cualquier pecado o actitud no perdonada que el Espíritu Santo traiga a la atención. Primera de Juan 1:9. Otra de las cosas que podemos hacer es de que cuando estamos orando, Señor, perdóname si he pecado, especialmente si usted ha pecado, pues se lo puede confesar. Y si no ha pecado, o sea, si no cree que ha pecado, puede decir, Señor, perdóname. No sé si en este día hice alguna cosa mala delante de tus ojos, así que perdóname de todo pecado. Me pongo a cuentas contigo. Y esa sería una actitud de humillación
para llegarse delante de Dios, y también le puede pedir asistencia al Espíritu Santo. Espíritu Santo, en este momento trae a memoria las cosas que tú quieres que yo confiese. Tal vez yo soy muy distraído, hago cosas malas y se me van, se me olvidan, pero ya hería personas y ya te hería a ti. Así que trae a memoria, Espíritu Santo, esas cosas, y de repente el Señor se lo trae y lo empieza a confesar. En una ocasión, no sé si le había contado que yo era católico de hueso colorado, y ya tiene muchos años de que yo me separé, ya no seguí la doctrina del catolicismo, conocí mucho el catolicismo y hice muchas actividades ahí, y después de muchos años ya se me había olvidado todo eso, y de repente estaba orando y me sentí muy bien con el Señor, me sentí muy bien orando ahí, alabando su nombre, y dije: Señor, si hay alguna cosa en este momento que tú quieres que yo confiese, tráelo a memoria para que pueda confesarlo. Y en ese momento se va mi mente a un lugar donde yo me recuerdo que fui porque iba a haber un evento en una iglesia católica, y cuando íbamos ahí, en ese evento cantamos un canto que yo sé que no está bien, y Dios me trajo eso, el Espíritu Santo me trajo eso a la memoria, y me recordé las palabras del canto que ya se me habían olvidado, y dije: wow, esto quiere Dios que yo le confiese. Entonces le digo: Señor, perdóname, tu palabra dice que tú eres Dios celoso y no compartes tu gloria con nadie. Así que cuando yo dije esas palabras, yo era un pecador, yo no te conocía, no conocía la Biblia, no conocía tu personalidad, tus atributos, quién eras tú. Ahora te conozco, ahora sé que eso está mal, perdóname por todo eso, y gracias te doy porque tú me has permitido que te conozca. Entonces, lo que le quiero decir, que el Espíritu Santo puede asistirlo en la oración. Si usted tiene una necesidad y no puede orar a favor de esa necesidad, usted dice: Señor, yo no sé cómo pedirte, pídale asistencia al Espíritu Santo y Él lo va a empezar a asistir en la oración. Confiese cualquier pecado. Así que dice también: ora y pide a Dios las cosas que necesitas personalmente y recuerda pedir en fe. Filipenses 4:19, segunda de Pedro 1:3, Mateo 6:33, primera de Juan 5:14-15. Recuérdese que en su oración puede pedirle a Dios las cosas que necesita personalmente. Los niños, cuando están pequeños, dependen de los papás. Los niños, un niño de 4 años no tiene trabajo, no tiene ningún sueldo, depende completamente de sus papás. Y ese niño, si ya puede hablar muy bien, dese por seguro de que le va a pedir cosas. Y para un niño, su papá y su mamá tienen todo el dinero del mundo para dárselo. Cuando le piden, no le están preguntando si tiene dinero o no. Ellos quieren. Le piden cosas para ellos. A veces que no son niños, no son cosas personales, sino que cosas para que ellos puedan jugar, por decirlo así. Nosotros espiritualmente debemos acudir, dependemos directamente de nuestro Padre Celestial. Ahora, aquí voy a decir algo que algunos lo van a comprender y otros no, pero para los hombres se les hace un poquito más difícil depender directamente de Dios. Porque el hombre
tiene en su mente que de él deben depender, especialmente su familia. Y cuando llega a la presencia de Dios, cuando empieza a conocer a Dios, se le hace muy difícil poder depender de Dios. Pero igualmente como este niño que le mencionaba de 4 años, una niña de 4 años que para ellos su papá y su mamá son el todo, de igual manera nosotros debemos de pedirle y depender totalmente de Dios. Así como los niños son firmes para pedir a sus papás, así nosotros deberíamos de ser firmes en pedir las cosas que necesitamos. Dios quiere lo mejor para usted, así que Santiago nos dice que no tenemos porque no pedimos. Y luego en otra ocasión nos dice, pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, Dios quiere lo mejor para nosotros y nosotros debemos pedirle personalmente a Dios por nuestras necesidades, y Dios se preocupa por el más detalle, por el más simple detalle que usted le pida o que usted necesite. Para Dios no hay nada muy grande que no pueda pedir o algo muy pequeño que no pueda pedir. A veces cosas simples nosotros decimos, ¿para qué voy a molestar a Dios con esto? Es tan simple. Pero Dios se glorifica en las cosas grandes y en las cosas simples, que son simples a nuestra mente, pero para Dios todo es posible. Así que ora y pídele a Dios cosas que necesitas personalmente. Recuérdate que tú no lo vas a proveer. Recuérdate que Dios es el que va a proveer, así que no te tienes que preocupar. Ora e intercede, ponte en la brecha por otras personas. Ejemplo, amigos, parientes inconversos, tu iglesia local, el gobierno, misioneros, etc. Abre tu ser para la dirección del Espíritu Santo y sé específico cuando pidas a Dios. Así que debemos de pedir para nuestras necesidades y ser específicos, y también deberíamos de interceder por otras personas, amigos, parientes, la iglesia local, el gobierno. Imagínense que toda la iglesia pidiera por el gobierno, o mejor dicho, que todos los hermanos de las iglesias pidieran por los gobiernos. Pienso que los gobiernos estarían muy, muy diferentes a los que tenemos nosotros, si todos nosotros nos pusiéramos de acuerdo a pedir por los gobiernos. Esto se llama oración de intercesión. Entonces, nosotros podemos interceder, ponernos en la brecha por otras personas, los padres por sus hijos, los hijos por sus padres, por sus tíos, por sus abuelos. Y esta es la única manera en que Dios va a poder llegar a ellos. Este domingo, el día de ayer, estaba escuchando un mensaje y decía, el predicador decía que hubo una persona que ahora ya predica, pero antes cuando no era predicador, esa persona dice que le llegó a gritar a Dios y le dijo, déjame en paz, no quiero nada contigo, tú me persigues donde quiera que vaya, yo no quiero ser cristiano, yo quiero estar en el mundo, yo no quiero nada de ti, y tú te sigues revelando a mí, me sigues llamando y ya no quiero saber nada de ti. Dice que el Espíritu Santo le habló y le dijo, el motivo por la que yo te insisto es porque todas las noches tu madre está orando por ti y no cesa de orar por ti. Entonces no puedo parar hasta que ella no pare.
Ella es la que tiene que parar. Y entonces este muchacho se quebrantó porque su mamá siempre oraba por él. Así que la intercesión es muy importante también en nuestra vida y a veces puede haber oraciones de intercesión exclusivamente y a veces en su oración personal, a veces no hay intercesión, no se preocupe por ello, pero sería bueno también orar cuando usted pueda interceder por otras personas, especialmente si tiene personas familiares que no tienen a Cristo. Acuérdate siempre de dar gracias por la oración contestada. Otra de las cosas es de que si usted puso una petición a Dios, ya sea en la iglesia, ya sea ahí en el lugar donde usted empezó a orar íntimamente con Dios, y Dios le contestó a esa petición, no se olvide de darle gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias por esta petición. Pensé que no iba a pasar porque era muy difícil, pero ahora que pasó, ya sé que fue un milagro porque solo tú haces los milagros. Y como ya me concediste esto, ahora ya tengo confianza para pedirte más cosas porque tú eres experto en los milagros. Y empieza a glorificar a Dios y su fe empieza a crecer. Y luego dice, por último, deja tiempo para que Dios te hable personalmente. Así que dice un hermano en la iglesia, yo sé que no todos van a la iglesia donde yo voy, pero los que van saben de quién estoy hablando, el hermano Flores, dice, si tú quieres que Dios te hable, cállate. Así que nosotros en la oración debemos tener un tiempo en el cual nosotros dejemos que Dios nos hable. Nosotros debemos de callar y decirle, Señor, este tiempo es para que tú me hables y ahora voy a parar de hablar para que tú me hables y me reveles tu voluntad. Así que empiece a practicar eso y nos cuenta aquí en la clase cuántos empezaron a escuchar la voz y cómo le habló Dios, si le habló a través de la Biblia, si le habló audiblemente, si le habló a la mente, si le habló al corazón y nos dice ya cuando sea más maduro espiritualmente, cómo sabe que le habló al corazón, cómo sabe que le habló a la mente. Y se va a dar cuenta que en su madurez ya puede discernir todos esos detalles. Así que la otra cosa es la palabra de Dios. También hay que dedicar un tiempo para la palabra de Dios. Dice, Dios nos habla a través de nuestra lectura bíblica o a través de la Biblia. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pedir al Espíritu Santo que sea tu maestro o consejero para que puedas aprender la voluntad y los caminos de Dios. San Juan 16, 12, 14, Salmo 119, 118. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Uno de los consejos que se nos da que cuando leemos la Biblia es orar. Y no necesitamos hacer una oración tan grande, podemos hacer una oración tan pequeña y tenemos nuestra Biblia ahí y decir, bendito Dios que moras en gloria, te doy gracias porque en este momento puedo abrir tu palabra y voy a leer la Biblia. Así que te ruego, Señor, de que ya que fuiste Espíritu Santo el que dio la inspiración de tu palabra, que cuando yo la esté leyendo tú me enseñes, tú me reveles tu palabra, que yo pueda aprender más de ti. Enséñame lo que tú quieres que yo aprenda. Y se va a dar cuenta que los textos bíblicos se le van a hacer más vivos, se le van a hacer con más significado, se le van a hacer más profundos, se le van a hacer más reveladores. Y luego dice, acepta también lo que Dios está diciendo en la Biblia, porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Hebreos capítulo 3, versos 7 al 8, Romanos capítulo 10, verso 17. Así que estos pasajes de Hebreos 3, 7 al 8 y Romanos 10, 17 nos habla de esto, de que nosotros debemos aceptar lo que nos dice la Biblia, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la Biblia nos enseña mucho. La Biblia hasta nos enseña a hablar. A veces decimos palabras no correctas y la Biblia lo dice bien y nosotros empezamos a aprender de ella. A veces hacemos cosas malas y la Biblia nos corrige. La Biblia es el único libro que cuando nosotros leemos, la Biblia se está leyendo a nosotros y nos está corrigiendo a nosotros. La Biblia es el único libro donde Dios nos habla directamente a nosotros en lo que nosotros estamos haciendo y nos corrige en nuestro estilo de vida. Acepte lo que la Biblia le dice. Si cuando usted está leyendo Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y luego dice, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Quiere decir que si eso usted lo está diciendo porque la Biblia lo dice, quiere decir que usted verdaderamente tiene que perdonar las ofensas de otras personas. No es nada más un decir, sino que verdaderamente lo tiene que practicar. Debe de perdonar a las demás personas. Dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Usted debe de pedir perdón si ha ofendido y usted debe de perdonar si alguien lo ha ofendido a usted. Ahí puede demostrar el amor de Cristo y el cambio que Cristo ha hecho en usted y la madurez espiritual que usted tiene. También dice, hable las escrituras en voz alta a Dios en oración y alabanza. Cuando usted lee la Biblia, puede leerla en voz alta, puede leerla a Dios en oración. Le puede decir, Señor, recuérdate que tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, Señor, yo por tu palabra en este momento estoy clamando a ti y quiero que tú me enseñes esas cosas grandes, esas cosas ocultas que yo no conozco. Entonces, hable la Biblia en voz alta a Dios en oración y alabanza. Hable la Biblia en voz alta a usted mismo. Es bueno que a veces usted lea la Biblia en voz alta para que usted se esté hablando a usted mismo, a su espíritu, a su alma. Siempre se me hace curioso como David le hablaba a su alma y le decía, alma mía, bendice a Jehová. Él no nada más decía, Señor, yo te bendigo, sino que él le hablaba a su alma. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y le seguía hablando a su alma y le decía, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Imagínense cómo David le hablaba a su alma, cómo los salmistas le hablaban a su alma, se hablaban a ellos mismos. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia, muchas veces es bueno cuando nosotros también lo hablamos en voz alta y así puede alimentar su espíritu, edificar su fe y puede liberarse de muchas cosas. Y también háblele la Biblia en voz alta a Satanás. Hable palabras de la escritura para resistir los ataques del enemigo como lo hizo Jesús. Jesús cómo combatió a Satanás, cómo
resistió a las tentaciones de Satanás a través de la palabra. Le mencionaba la palabra y le decía a Satanás, a Jesús: tírate de este lugar, pues las escrituras dicen que a sus ángeles enviará para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús le contesta: no tentarás al Señor tu Dios. Y luego le dice: solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que Jesús empezó a atacar al enemigo con la palabra. La palabra es una espada para nosotros y Jesús usó la espada para combatir al enemigo. Aquí dice en las notas: es importante tener un tiempo equilibrado, dejar tiempo tanto para la lectura bíblica como para la oración. Así que esto es muy importante porque muchas veces hay muchas personas que ellos dicen: no, a mí me gusta mucho orar, pero no me hablen de la Biblia porque no me gusta leer. Y otras personas: no, a mí me gusta leer mucho, así que yo siempre leo la Biblia, pero no me hablen de la oración porque no me gusta orar. Pero hay una cosa: si usted empieza a leer la Biblia lo mete en la oración. La Biblia le empieza a decir: ora, 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 tienes que orar. Y si usted empieza a orar, la oración lo mete en la palabra. ¿Qué dice la Biblia? Lee la palabra. Y uno empieza a leer la Biblia. Entonces van vinculados el uno al otro, la oración y la lectura de la Biblia. Debe tener un tiempo equilibrado para orar, para leer la Biblia también. Estar alerta para oportunidades durante el día, para aplicar y compartir lo que has aprendido de Dios durante tu tiempo íntimo. Si Dios te enseña algo en oración, si tú has pedido una oración o te enseñó algo, esté siempre a la expectativa durante su día para ver cómo Dios va a solucionar esa petición o para practicar lo que Dios le ha enseñado durante el día. Y van a suceder muchas cosas sorprendentes en su día. Así que siempre esté alerta durante el día para practicar o compartir lo aprendido. Permanecer en contacto con Dios durante el día por medio de la oración. Lucas 18:1. También está el pasaje que dice: orad sin cesar. Muchas personas no entienden cómo se puede orar sin cesar, porque dicen: yo no puedo orar sin cesar porque necesito comer, necesito atenderme a mí mismo, necesito trabajar, necesito atender a mi familia. Pero el orar sin cesar es estar en comunicación constante con Dios. Yo veo muchas parejas o muchos papás con sus hijos que se mantienen en constante comunicación con sus hijos, con sus esposos o con sus esposas, usando un teléfono. O sea, en pocas palabras, tienen que levantar el teléfono para poder estar en constante comunicación. Con Dios no tenemos que tener un teléfono. Con Dios automáticamente, donde quiera que usted esté, puede hablarle al Señor y el Señor lo va a escuchar. Así que puede estar en constante comunicación con Dios o en una alabanza. Usted puede estar trabajando, en su mente puede estar cantando alabanzas, puede estar pensando en la palabra, puede estar hablando con Dios en su mente. Claro que no tiene que desatender su trabajo, sino que eso debería hacer que usted haga mejor su trabajo, y siempre es bueno permanecer en contacto con Dios. Y por último, proveer tiempo durante toda la semana para permitir un estudio más profundo de la palabra, la oración más intensa.
Así que aparte de todo eso, debe de permitir un tiempo, así como lo estamos haciendo ahorita. Usted ora todos los días, usted lee la Biblia, pero usted ha dedicado un tiempo para profundizar más en la enseñanza bíblica y por eso está aquí, porque está usando este tiempo en esto. Asimismo, en la oración, hay días donde la iglesia es en oración. Podemos ir, unirnos con todos los hermanos y hacer una oración más intensa con todos. Eso es muy importante también. Así que si no ha crecido espiritualmente, lo puede hacer practicando estas sugerencias que se le ha dado. Y voy a dejar el tiempo para que si tiene alguna pregunta de lo que hemos hablado, y si no tiene ninguna pregunta, pues vamos a continuar con la siguiente clase, que es el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Muy bien, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. Primero, como esos temas son muy amplios, nos vamos a enfocar en el bautismo en agua. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Existe mucha confusión en cuanto al bautismo en agua, especialmente en algunos círculos religiosos, debido a cuál debe ser la edad para bautizarse, y cuál debe ser la forma en que el bautismo debe ser realizado. Por esta razón vamos a ver lo que dice la Biblia al respecto. Así que aquí no les vamos a dar nuestra opinión. Hay mucha confusión. ¿Quiénes se deben bautizar? ¿A qué edad se debe bautizar? ¿Cómo debe hacerse el bautismo? ¿Con aspersión de agua? ¿Con sumergimiento en agua? Nosotros no vamos a darle lo que nuestra iglesia dice, lo que nuestra organización dice. Nosotros le vamos a dar lo que la Biblia dice. Entonces dice bautismo en agua. Estamos en la página número 7, al final de la página. El bautismo en agua es un paso de obediencia del creyente a un mandamiento dado por el Señor, y es un acto físico que expresa una verdad espiritual. Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quisiera aquí usar unas imágenes, pero voy a dar un pequeño repaso de lo que ya vimos de cómo crecer espiritualmente, así que téngame paciencia. Vamos a ir a... No tengo mi computadora para que me pueda ayudar en esto, así que lo voy a hacer directamente de aquí. Y dijimos que el crecimiento del cristiano no es lo mismo, o el crecimiento espiritual no es lo mismo al crecimiento humano. El crecimiento espiritual es muy diferente. Jesús tuvo necesidad de crecer y creció físicamente. Nosotros cuando nacemos de nuevo tenemos etapas. Primero somos bebés, luego somos adolescentes y luego somos adultos.
En la vida espiritual es muy diferente. En la vida espiritual uno debe tener crecimiento espiritual, pero también hay etapas. Está la etapa donde somos niños espirituales y está la etapa donde estamos creciendo y somos adultos espiritualmente. Imagínense que alguien esté en la iglesia, tenga 20 años en la iglesia y no haya crecido espiritualmente, entonces se miraría más o menos como esta persona. Imagínense a alguien, a un papá que tenga un bebé enorme, que ya tiene 20 años, pero sigue siendo bebé, necesita que lo atiendan. Así son los bebés espirituales en la iglesia, que tienen 20 años y no han crecido espiritualmente, necesitan atención todavía. Nosotros debemos crecer cada día más y tener nuestra madurez espiritual. Y hablamos de los factores para crecer espiritualmente y debemos establecer un tiempo diario con nuestro Señor Jesucristo. Algunas de las sugerencias son elegir un lugar tranquilo, elegir un tiempo definido en su día, en sus 24 horas, y la calidad del tiempo con Dios es mejor que la cantidad de minutos que usted pueda darle. Puede empezar con 5 minutos, luego usted se le va a hacer muy poquito, va a ir con 10, se le va a hacer muy poquito, va a ir con 20, va a querer hablar con Dios, pero tiene que empezar con lo mínimo para poder llegar a lo mucho. La calidad es mejor que la cantidad. Y también está nuestro tiempo de oración, cuando oramos a Dios, y también para la palabra de Dios. Entonces llegamos al bautismo en agua. Marcos 16, 15 al 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Jesús mismo, cuando empezó su ministerio a los 30 años, lo primero que Jesús hizo fue bautizarse. Una de las cosas primeras que hizo Jesús. El bautismo en agua es un paso de obediencia del creyente a un mandamiento dado por el Señor, y es un acto físico que expresa una verdad espiritual. En pocas palabras, es algo físico que nosotros hacemos, pero que expresa algo espiritual. Nosotros tal vez no lo podemos comprender, pero si en la Biblia está, es porque es muy importante para nosotros. Así que también dice Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En el bautismo en agua decimos en realidad que compartimos con Cristo el hecho de su muerte y resurrección. Al entrar en el agua y ser completamente sumergidos, es simbolizando el entierro de la vieja naturaleza o la naturaleza pecaminosa. Esta naturaleza es dejada debajo del agua y la persona es entonces simbólicamente resucitada a la nueva vida en Jesús. Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con él, o sea, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí Romanos 6:4 nos dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Así que aquí nos dice específicamente que somos sepultados en el bautismo en agua, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando salimos del agua es como que si naciéramos, tuviéramos una vida nueva y todo debería de cambiar. Colosenses 2:11-12 dice, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Luego dice, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Nuevamente nos dice que somos sepultados con él en el bautismo y somos resucitados mediante la fe también. Una característica del bautismo es que en la persona es sumergida completamente en el agua, a diferencia de otras religiones que el bautismo lo hacen por aspersión, es decir, derramando o rociando un poco de agua sobre la persona. La palabra griega para bautismo es baptizo, que significa bañar o sumergir. La palabra se usaba para describir la inmersión total de un trapo en un tinte. Así que primeramente nosotros debemos de saber que, déjenme ver si me puedo salir de aquí, que el bautismo es un símbolo donde podemos ser sepultados en Cristo. Sepultamos nuestra vieja naturaleza y resucitamos a una vida nueva. Para poder ser sepultados debemos de cubrirnos completamente con el agua. O sea, debemos sumergirnos en el agua completamente. Para que un muerto esté muerto, tiene que morir completamente. Si está moribundo, está vivo, no está muerto. No hay cristianos que se puedan medio bautizar. O muere o está vivo. Y estamos hablando en la carne. Entonces, para morir debemos ser sepultados y únicamente cuando el agua nos cubre, nosotros somos completamente sepultados. Cuando salimos del agua, entonces nosotros ahora somos, ¿cómo le podríamos decir? Resucitados en Cristo. Podemos andar en una novedad de vida. Déjeme cambiar algo aquí. Permítame un segundo. Entonces nosotros salimos del agua, deberíamos de salir de en una nueva novedad de vida. Ok, aquí estamos mejor. Debido a esto hay mucha confusión porque entonces muchas personas o muchas otras religiones no hacen el bautismo como se hace bíblicamente, debido a que lo hacen rociando a la persona, pero la Biblia nos habla de que debe ser por sumersión, y cuando el idioma original que se utiliza en la Biblia habla de bautizo, usa la palabra baptizo, que significa completamente estar sumergido, y lo usaban cuando se refería a hacer un tinte en un trapo. Para que pudieran pintar este trapo tenían que sumergirlo completamente en el agua. Y entonces era la misma palabra que usaban en el original, esa palabra baptizo. ¿A qué edad debe una persona bautizarse? Y eso es también un punto de controversia, porque en algunas religiones, en algunas sectas se bautizan los bebés. ¿A qué edad debe bautizarse una persona? La Biblia
nos deja algo en claro. Dice, vamos a leer primero lo que dice aquí. Dice, la edad ha sido punto de discusión entre algunas religiones. Algunas de ellas bautizan a los niños a los pocos meses de nacidos. La Biblia nos enseña una regla para poder recibir el bautismo en agua. Marcos 16, 15 al 16, el verso que leímos, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que la regla es que se debe creer primero y luego bautizarse. Dice, el que creyere. Así que, ¿por qué en las iglesias evangélicas no bautizamos a bebés? Es porque un bebé no puede creer. Aquí la Biblia dice, el que creyere. Así que nosotros bautizamos a los adultos, por decirlo así, o cuando ya tengan razonamiento de que puedan creer. Y luego se puede bautizar. Seguimos la regla de la Biblia. Finalmente, el bautismo es una señal de buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Una de las cosas es de que el bautismo, cuando dice Jesús, id por todo el mundo y predicad el evangelio, el que creyere y fuere bautizado, como dice aquí, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no será condenado. Ahí lo está mandando Jesús, que se debe bautizar las personas. Es un paso de obediencia el que nosotros hacemos. Es un paso de obediencia. El bautismo. Hermano Carlos. Sí, hermano. Tengo una pregunta. Una ya la tengo resuelta. Anteriormente yo iba a otra congregación y hace tiempo alguien me sugirió que me debería bautizar otra vez. Digo, bueno, yo pienso que nomás es una sola vez, ¿no? Yo así quedé, pero sí alguien me la respondió después. La pregunta que tengo es esta. Como los hermanos que se separan, pero ya fueron bautizados y se vuelven a ir al mundo, duran años, necesitan ser ellos ser rebautizados o ya con ese mismo bautizo que tuvieron al principio. Esa es muy buena pregunta. Muchas personas, una de las cosas que debemos comprender primero es, y ya vamos a terminar, así que vamos a seguir con este tema, la clase que el siguiente, el lunes, si Dios lo permite. Pero una de las cosas que nosotros debemos saber es que el bautismo no es para salvación. En pocas palabras, cuando yo nazco de nuevo, cuando yo acepto a Cristo, yo ya soy salvo. El bautismo es un paso de obediencia. Ahora, respecto a la pregunta que hizo el hermano, que es una buena pregunta, que cuando alguien empieza la iglesia y todo está bien y se bautiza en agua y luego se aleja de la iglesia y ya no siguen las cosas de Dios y regresa, ¿esa persona debería bautizarse o no debería bautizarse? Sí. Esa persona dio un paso de obediencia anteriormente. No sabemos por qué causa ya no siguió en las cosas de Dios, pero no podríamos decir que cuando uno se bautiza garantiza que uno va a seguir en las cosas de Dios, porque muchos se han quedado y se han bautizado. Cuando la persona regresa a la iglesia, debería reconciliarse con Dios. Por eso nosotros no le llamamos que vuelve a aceptar a Cristo, sino que se reconcilia con Dios, porque
se arrepiente de lo que hizo, de sus pecados. Normalmente cuando alguien ya estuvo en la iglesia y se va al mundo, hace muchas cosas que a veces no hacía antes, porque el diablo lo quiere destruir más, lo quiere hundir completamente, y regresa a la iglesia por misericordia de Dios, y entonces debería reconciliarse con Dios, hacer nuevos votos con el Señor, confesarle su pecado a Dios. No necesariamente necesita el bautismo en agua, porque ya ha sido bautizado una vez. Aunque si quisiera bautizarse, no se le puede prohibir, pero no necesariamente necesita un bautismo en agua nuevamente. Pero por eso es de que casi no se practica eso. No se practica que vamos a bautizar a los que ya se reconciliaron, porque no está mal que no lo hagan, ni como le dijeran, si lo vuelven a bautizar no está mal, y si no lo bautizan no está mal. La Biblia no especifica eso. La Biblia nada más dice que cuando uno cree debe de bautizarse, y normalmente en todo el Nuevo Testamento vemos a todas las personas que aceptaban a Cristo, inmediatamente iban a bautizarse, inmediatamente. Capítulo 10 de Hechos, ahí está Cornelio y su familia. Pedro les empieza a predicar, ellos aceptan a Cristo, y dice, bueno, pues, ¿qué impide que los bauticen en agua? Y dice, nada, entonces se van a bautizar en agua, toda la familia. El eunuco, a Felipe le predica, y luego llegan a un lugar donde había agua, y dice, aquí hay agua, y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, y ahí mismo se bautizó en agua. Así que en el tiempo de COVID que hemos pasado, lamentablemente en muchas iglesias no han querido bautizar por X motivo, pero deberían de hacerlo. Ahora se necesita mucho, especialmente que estamos viviendo los últimos tiempos, se necesita mucho los bautismos, y deberían las personas ser bautizadas. Así que no sé si se contestó su pregunta, hermano. Sí, sí, está correcto. Está bien. Hay muchas cosas que podemos hablar del bautismo. Lo vamos a poder ampliar más en la próxima clase, primero Dios, porque si seguimos aquí vamos a meternos más profundo y se va a hacer más largo la clase, que para mí no hay problema, pero ya sé que muchos de nosotros tenemos cosas que hacer, y vamos a parar hasta aquí. No sé si mi hermana Rocío tiene una pregunta. Pues hago la pregunta y si quiere la contestar para la siguiente semana. Yo he escuchado, por ejemplo, que personas se bautizan en el nombre de Jesucristo, y hay congregaciones que dicen, que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hay congregaciones que dicen, ¿sabes qué? Pues te tienes que bautizar, pero en el nombre de Jesucristo. Eso es válido, pero si gusta, nos lo dice la siguiente semana. Ok, sí, es un tiempo, esa es una pregunta muy amplia, y queremos contestarla bien. Lo vamos a hacer la próxima semana, pero para mientras podía decirle esto para que lo vayan pensando. Para todo aquel que tiene la sana doctrina, Jesús es Dios. Todo aquel que tiene la sana doctrina, la doctrina que habla la Biblia, Jesús es Dios. Y si se bautiza en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sería lo mismo. De las iglesias donde yo vengo, habían muchísimas personas para bautizarse, que a veces, que ahí estaban los hermanos bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y a veces venían más, y a veces uno les decía, es bautizado en el nombre de Jesús, y otros en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y otros en el nombre de Jesús, y así no había ningún problema. Ahora, ¿por qué para estas otras doctrinas ellos dicen que si usted se bautizó en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que eso no es válido?
¿por qué ellos se les hace no válido? Y ahora tiene que bautizarse en el nombre de Jesús. Y no solo eso, sino que lo obligan a bautizarse en el nombre de Jesús y no puede seguir así hasta que usted sea bautizado, y ahí están insistiéndole que tiene que bautizarse en el nombre de Jesús, y como que si solo eso se predicara. Están insistiendo. Entonces, para mí, como cristiano, y yo sé que para muchos que tienen la sana doctrina, bautizar en el nombre de Jesús como testimonio de Jesús y bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es lo mismo. Pero ¿por qué para los otros no es lo mismo bautizar en el nombre de Jesús y bautizar en el nombre del Padre, el Espíritu Santo? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la diferencia. Entonces vamos a estudiar un poquito por qué. Y la Biblia nos dice específicamente esos pasajes que leímos. Nos dice específicamente de Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué bautizaron en el nombre de Jesús? Porque en ese tiempo no creían en la divinidad de Cristo y no creían en la redención de Cristo. Entonces tenían que bautizar en el nombre de Jesús para que pudieran creer en Jesús. Si nosotros viviéramos en ese tiempo y no creyéramos en Jesús, el bautismo de Jesús se nos practicara a nosotros, pero nosotros sabemos no solamente de Jesús, sino que sabemos del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y para nosotros no se nos hace mal ese bautismo. Aquí lo dice la Biblia. Ahora, ¿por qué los discípulos no quisieron obedecer este pasaje? Esa también sería una buena pregunta. ¿Por qué debemos de obedecer a los discípulos y no obedecer al mandamiento que Jesús dio de ir y bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Sería otra pregunta que les dejo de tarea para que meditemos antes de contestarlo completamente para la próxima clase. Así que vamos a hablar de eso, y no sé si hay alguna otra duda, también pueden hacer la pregunta y podemos dejarlo para la próxima semana. Solamente añadirle a los que también no se bautizan y así como el que estaba al lado de Jesús, cuando le dijo que no se olvidara de él y que se lo llevara, que le dijo el Señor, pues sí, ¿verdad? También es otra. Por eso decimos que el bautismo es un paso de obediencia. El bautismo no salva, pero sí es un paso de obediencia. Es un mandato, y cuando nosotros nos mandan, obedecemos, y cuando nosotros lo hacemos, estamos obedeciendo. Entonces, no es para salvación, porque si fuera así, muchos se han muerto sin ser bautizados en los hospitales. En la cruz del Calvario, como dice mi hermano Roberto, estaba ahí el ladrón que se arrepintió y que le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, que lo estaba llamando rey, quiere decir que aceptó quién era Jesús, y le dice: desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dijo: bueno, pues lástima que no te bautizaste, si no estuvieras conmigo en el paraíso, pero no podemos hacer nada ahora. No, sino que no importó el ser bautizado, porque estaba ya en el punto de su muerte. Y entonces, por eso es de que el bautismo no es para salvación. El aceptar a Cristo es para salvación, para ser salvo, para nacer de nuevo. El bautismo es un paso de obediencia que tiene algo espiritual que no lo podemos ver, pero que lo podemos sentir, y vamos a hablar de eso también en la próxima clase. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, para despedirnos, y primeramente Dios, mi computadora ya esté bien para la próxima semana para poder poner las imágenes. Ahorita estaba un poco apenado, no sabía si estaban viendo las imágenes o no, pero gracias a Dios que todo salió bien.
y vamos a vernos, a seguir con este tema precioso en la próxima clase, y vamos a hablar también del bautismo en el Espíritu Santo. Así que vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre que moras en gloria, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido hablar de esta clase, Señor, de la Santa Doctrina, que habla tu palabra, Señor. Gracias. Queremos cada día ser llenos de ti, queremos ser iluminados por ti, Espíritu Santo, que tú nos puedas hablar cada día, que tú nos puedas enseñar. Señor, si hay hermanos y hermanas que no te han conocido mejor, que quieren escuchar tu voz, que quieren saber que tú hablas, te ruego, Señor, que tú puedas hablarles, Señor, a su mente, a su corazón, que tú puedas hablarles audiblemente, que tú puedas obrar en sus vidas. Enséñales, Señor, tu palabra, enséñale tus caminos, enséñales tus propósitos y enséñanos tu voluntad, amado Dios. Que podamos crecer cada día más espiritualmente. También, Señor, revélanos esa enseñanza del bautismo, Señor. Queremos no solamente ser bautizados en agua, sino que también en el Espíritu Santo. Queremos ser obedientes y cada día crecer más y madurar más en el Espíritu, Señor. Gracias por tus bondades en nuestras vidas. Yo te pongo en tus manos a mis hermanas y hermanos. Señor, bendice sus familias, sus trabajos, Señor. Bendice, Padre, sus finanzas, Padre. Prospéralos, Señor. Cubre, suple toda necesidad, Señor. Si hay enfermedad, sana, Padre. Si hay necesidad de consuelo, consuela, Padre. Trae paz a los corazones, amado Dios. Y quédate con nosotros, Espíritu Santo, en esta hora. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén y amén. Amén. Así que el Señor les bendiga, hermanos. Y primeramente, Dios, nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Gracias. Bendiciones. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches.